Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar estos pastelitos en un vaso de 3 leches de vainilla, chocolate y marmolado, ideales para esta temporada navideña para vender o regalar. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a separar 3 huevos y vamos a batir las claras. Los huevos y la leche deben de estar a temperatura ambiente. Cuando comience a levantar las claras, vamos a ir agregando poco a poco media taza de azúcar. Y vamos a batir hasta que tengamos un merengue con pico suave. Aquí ya está listo. Tenemos un merengue de pico suave y vamos a agregar de forma envolvente las 3 yemas de huevo, una cucharadita de esencia de vainilla. Se lo vamos a integrar de forma envolvente. Yo aquí aceleré un poco la cámara, pero hazlo con mucho cuidado para no bajar el aire que ya integramos. Agregamos media taza de leche de forma envolvente, 1,3 de taza de harina y una cucharadita de polvo para hornear. Agregamos la mitad de la harina, lo batimos de forma envolvente. Y agregamos la otra mitad de la harina. Vamos integrando, batiendo de forma envolvente. Yo voy a utilizar estos moldes que son para muffin. Los engrasé con manteca vegetal y un poco de harina para que no se vayan a pegar. Esto va a ser mucho más fácil de preparar los vasitos sin necesidad de recortar. Es muy fácil de realizar y también se cocinan muy rápido. Los vamos a llenar 3/4 partes. Pasamos un palillo por si queda alguna burbuja de aire. Dejamos un poco de la mezcla para hacer los marmolados. Horno precalentado 180 grados centígrados por 15 a 18 minutos. Aquí ya salieron del horno. Todavía están un poquito tibios. Voy a desmoldar uno. Este molde es de número 14 y es de 5 onzas. Y queda perfecto el pan esponja. Comenzamos con el pan esponja de chocolate. Batimos las 3 claras de huevo. Recuerda que deben de estar a temperatura ambiente los huevos y la leche. Cuando empiece a levantarse las claras, vamos a ir agregando media taza de azúcar de forma de lluvia, poco a poco. Ya que tenemos un merengue de picos suaves, agregamos una cucharadita de esencia de vainilla, las 3 yemas de huevo y vamos a batir de forma envolvente. Recuerda que yo acelero un poco la cámara, por eso se ve más rápido, pero tú hazlo con cuidado. Vamos a agregar media taza de leche. En la harina, que es 1,3 de taza, vamos a quitar una cucharadita de harina para poderle agregar una cucharada de cocoa amargo sin azúcar. Vamos a cernir y agregamos una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a integrar de forma envolvente.
y agregamos la otra parte de harina que nos quedó. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Así vamos a ir integrando. Ya que terminamos de integrar, vamos a pasar a los moldes de muffin, que vamos a agregar un poquito de chocolate, de la mezcla de chocolate para hacer los pastelitos marmolados. Hay que llenar 3/4 partes de los moldes. Con un palillo vamos a mezclar un poco. Y en los otros igual, para quitar cualquier burbuja y queden más bonitos. Horno precalentado 180 grados centígrados por 15 a 18 minutos. Aquí ya salieron del horno y vamos a comenzar con la preparación de 3 leches. Aquí tengo 250 mililitros de media crema. Agregamos una taza de leche condensada. Batimos. Si no tienes media crema, puedes sustituirla por crema para batir. Vamos a agregar 380 mililitros de leche evaporada. Agregamos 500 mililitros de leche entera. Esto es opcional, yo voy a agregar 2 cucharadas de brandy. Y por último vamos a agregar 1,5 cucharadas de esencia de vainilla. Vamos a llevar a un recipiente y reservamos esta preparación de 3 leches. Vamos a colocar en los moldes. Para la presentación vamos a picar con un tenedor para que se humedezca también en el centro y sea más fácil que absorba la preparación de 3 leches. Y para los de chocolate yo voy a agregar un poquito de cocoa y vamos a batir. Puedes utilizar un poquito de jarabe de chocolate o un poquito de Nutella para hacerlo de chocolate. Igual vamos a picar un poco con un tenedor y agregamos la preparación de leche. Si no los quieres hacer de 3 leches, puedes utilizar cualquier receta de pastel de vainilla. Aquí tengo muchas recetas de varios sabores. Puedes utilizar de zanahoria, de vainilla, de chocolate. Aquí yo estoy agregando Nutella. A mí se me hace más fácil agregárselo en la parte de arriba y no en el centro. Pero si tú quieres dividir el panecito en 2 partes y rellenarlo, ya es opcional. Aquí estoy agregando trocitos de galleta y agregando fresas y durazno. Y esto último que me quedó voy a revolverlo para hacerlo con fresas y durazno. Voy a agregar también un poco de mermelada de fresa o puedes utilizar cualquier mermelada de tu preferencia. Aquí los rellenos ya te lo dejo a tu preferencia. Aquí tengo el betún cremoso. Recuerda que aquí ya lo tengo en el canal, te lo voy a dejar en la descripción del video el link. Vamos a darle color rojo. Este es rojo Navidad. Y el primero que vamos a realizar es el mono de nieve. Agregamos un poquito de este betún cremoso de mi canal. Puedes utilizar el chantilly de tu preferencia. Y vamos a poner los ojitos con unas chispas de chocolate y la boquita. También vamos a pintar un poquito de chantilly color naranja para hacerle la nariz. El primero siempre nos queda medio raro, pero ahí vamos agarrando más práctica y nos van quedando más bonitos. Y le ponemos la zanahoria, la nariz.
Y listo. Ahora vamos a comenzar con los de Santa Claus. Le vamos a dar color a la crema. Yo utilicé el colorante color carne. Y ahora vamos a hacer el sombrerito para hacer el Santa Claus. Las duyas que estoy utilizando es la 19 de Wilton. Así le vamos dando forma a la barba y al bigote. Con un poquito de Nutella voy a hacerle los ojitos. Y listo, ya quedó nuestro Santa Claus. Así quedaron. Y vamos a hacer la otra decoración navideña, que es opcional, o puedes también dejarlos con pura crema blanca y solamente poner algunas decoraciones navideñas, unas chispas navideñas y listo. Y aquí es opcional. Con un poquito de Nutella vamos a formar como si fueran las luces y ponemos unas perlas doradas, o también puedes utilizar perlas de colores. Así quedó. Así quedaron estos vasitos de pastel 3 leches. Recuerda que puedes hacerlo con el bizcocho de tu preferencia, en versión navideña para vender o regalar. Vamos a probar estas delicias. A mí me salieron 29 piezas con estas preparaciones de 6 huevos. Ya el precio de venta, ya ustedes saquen sus costos según el país o ciudad. Quedan súper húmedos, quedan deliciosos, fácil de realizar. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.